Estamos hablando de que esta es una semana clave en el caso que ha impactado todo el país y que busca saber lo más pronto posible, sobre todo para su familia, que lo llora hasta el día de hoy, respecto a la verdad sobre qué le pasó al pequeño Tomás Bravo. Comienza así, Alerta AS. El pasado 26 de febrero, nosotros bien sabemos, desaparece este pequeño, es hallado rápidamente, se culpaba al tío abuelo, luego esta persona está, si bien ya ni siquiera como imputado, está en plena libertad, es parte de la investigación. Queremos entender, en la medida que tú has entrado en este caso, Carlos, ¿has llevado o has entendido esto en una dirección muy opuesta a lo que la Fiscalía había hecho hasta este momento? Sí, mira, este señor, el tío abuelo, sigue siendo imputado y esa calidad no la ha perdido aún. Lo que pasa es que cuando la fiscalía, el fiscal se enfrenta y presenta los cargos en el Tribunal de Garantía, el Tribunal de Garantía se da cuenta que no hay los suficientes elementos probatorios para dejar en prisión preventiva a este señor. Es por ello que el fiscal apela a esta resolución del tribunal y va a la Corte de Apelaciones, que también todo fue público y todos absolutamente lo vimos, y la Corte ratifica lo que ya había dicho el Tribunal de Garantía, que es decir, que no hay medios de prueba para que este señor pase tiempo detenido en una cárcel, pero sí, si el fiscal estima conveniente, puede investigarlo. Por eso esta persona está en libertad. ¿Qué es lo que ocurre ahora o en qué condiciones hay en base a la carpeta investigativa y la información que tenemos y que evidentemente es pública? Esta información se sigue investigando, esta lista que el fiscal presentó en su primera, desde un comienzo, que era lo único que él tenía. Ya no se descarta. Sigue por ese lado, no lo descarta, pero sí el fiscal nacional, recordemos que golpea la mesa, cambia y saca al fiscal Ortiz, que estaba a cargo de la causa, que es el fiscal de Arauco, y deja a la fiscal regional. Y la fiscal regional sí ha sido mucho más cauta, hemos tenido muy buena recepción por parte de ella, y ella se está abriendo a otras aristas investigativas también, inclusive podrían coincidir con las aristas, con las investigaciones que estamos realizando nosotros. Perfecto. Carlos, lo decía Juan Andrés en un principio, esta es una semana clave para el caso de Tomás. También ratificabas tú que pareciera que la única línea investigativa que maneja la Fiscalía tiene que ver directamente con la posibilidad de que esté involucrado este tío abuelo del pequeño Tomás. Este jueves 15 de abril se conocerán los resultados de los exámenes que fue sometido el niño. ¿Con qué tipo de resultados podríamos encontrarnos ahí? ¿Y esos resultados a qué podrían apoyar una nueva arista de investigación y también podrían derrumbar otra, me imagino? ¿Qué deberíamos encontrarnos este día jueves respecto a los resultados? Exacto, el día 15 es una fecha que entrega el mismo Ministerio Público para establecer que en esa fecha ellos van a tener los resultados de ADN, de los análisis de ADN que se hicieron, de las muestras que se tomaron del cuerpo de Tomás y que se están haciendo comparación con el tío abuelo, que en este caso es el imputado. Y ese va a ser el primer gran día o el primer gran evento que vamos a tener en este proceso investigativo para poder saber realmente si este señor, que es el imputado, está involucrado o no. Porque hasta el minuto ni el Tribunal de Garantía ni la Corte de Apelaciones avaló los peritajes o la evidencia que había presentado el fiscal hasta este momento para decir que este señor sí está involucrado en el caso. Entonces, esa es la hipótesis y se podría eventualmente caer y que está bien, por supuesto, si hay una persona inocente, no tiene por qué estar pagando en una cárcel y mucho menos ser imputado. Pero si se comprueba algo, por supuesto, y si es científico, por supuesto que pague en la cárcel como corresponde. Lo que yo entiendo, Carlos, existen dos grandes desvíos en una investigación. Una es que finalmente se están investigando hipótesis que no corresponden al final de la historia con la verdad. Y la otra es cuando hay datos a propósito completamente falsos que cabe suponer tienen una intención detrás. Es lo que quiero revisar contigo a propósito de este titular que se coloca en el diario La Cuarta. Señor director, vamos con aquello, porque esto me parece que es vital y dice así: es un gran avance. Identifica a la persona que dio falsa alarma en plena
búsqueda de Tomás. Yo sé que hay ciertos datos que están claramente reservados y esto es parte, digamos, del avance que tú mismo logras entender y que nosotros, dos preguntas. Una, ¿por qué la Policía de Investigaciones no entiende que esto es un dato pero tremendamente importante? ¿De qué razón tiene alguien para entregar una información completamente falsa? Y si podemos entender, si es que es posible revelarlo, de quién estamos hablando y si más o menos se especula para dónde querían desviar este caso. Sí, para nosotros es súper importante porque es una de las aristas que esto nosotros cuando tomamos el caso, recordemos que nosotros estamos en el caso hace aproximadamente 3 semanas atrás, Claro. un poco más incluso, con el abogado Pedro Díaz. Juntos estamos trabajando en esa hipótesis. Cuando empezamos a analizar la carpeta investigativa, nos dimos cuenta que nadie había investigado esta arista. El por qué hay una falsa alarma, incluso trasladan a la madre a una zona bastante rural, donde supuestamente en ese lugar habían encontrado a Tomasito y después lo habían trasladado en una supuesta ambulancia. Todo eso no estaba investigado en la carpeta y a nosotros evidentemente fue lo primero que nos llamó la atención. Hicimos nuestro proceso de investigación y pudimos dar con el autor de esta alarma, que fue una falsa alarma, y qué es lo que ocurrió. Básicamente era una persona de una institución no gubernamental, eso hay que dejarlo muy claro, no es de ninguna institución pública, ni bomberos, ni carabineros, ni investigaciones, sino que era de una organización no gubernamental que sí estaba trabajando como voluntario en esa zona, y él escucha esta alarma y él, por ser parte de una institución, era el único que andaba con portátil que se podía comunicar con el campamento de bomberos, el centro de mando que había en esa zona. Y la instrucción era que ante cualquier novedad comunicar de inmediato por radio al centro de comando para canalizar esta información. Entonces a él le dan esta información lugareños que estaban también en el proceso de búsqueda. Él responsablemente toma la radio e informa de inmediato cómo era la instrucción que él tenía. Y esto fue como el ejercicio que es uno del teléfono, que da una información pero la recibe otro y ese otro le agrega algo y el otro la malinterpreta. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces llega una comunicación al centro de comando y el centro de comando transmite una información totalmente diferente, distorsionada, y obviamente generó el trastorno que todos vimos. De eso tenemos nombre de la persona que lo hizo, tenemos videos, por supuesto, tenemos bastante información que ya se está poniendo a disposición del Ministerio Público para que sepan qué es lo que ocurrió. Y lo importante también es saber, y ya estamos en esa segunda etapa, no vamos a descartar todavía esta hipótesis, porque la gente que pudo haber dado esta falsa alarma a esta persona que estaba con portátil pudo haber tenido alguna mala intención. Entonces estamos chequeando todos los vehículos, las patentes, porque tenemos muchos videos y fotografías de ese momento. Queda clarísimo. Señoras y señores, en la casa está sabiendo alerta AS hoy día con los últimos antecedentes que nos entrega Carlos Gutiérrez, y tenemos precisamente un testimonio de quién es la persona, por supuesto, de las que más ha aparecido en pantalla expresando su dolor para tratar de encontrar la verdad sobre el pequeño Tomás Bravo. Habla su abuela materna respecto a esta falsa alarma que se entregó gracias a este informe que nos llega desde Hola Chile. Atención. Bueno, sí, nosotros ahí en la angustia de que el niño no se encontraba, que había desaparecido, en algún momento alguien gritó y fue como que todos se pusieron a aplaudir, a silbar, a gritar, y que sí lo encontraron, y empezaron a decirnos a nosotros que estuviéramos tranquilos, que esperáramos al niño. A Estefanía, ella andaba más, aparte, no estábamos juntas, ella andaba con un grupo de primas. Y ahí le empezaron a decir de que el niño lo habían encontrado, que tenía que ir donde estaba toda la gente, ahí a la entrada. Y ahí llegó, nosotros súper felices en ese momento, que el niño había aparecido. Incluso en ese mismo momento me llamaron de Concevisión. Y yo digo al aire, sí, lo encontraron, dicen que lo encontraron, porque también escuché por ahí que me estaban echando la culpa a mí, que yo por poco más había dado la falsa alarma. Claro. Y fue porque a mí me llamaron en ese momento y estaban con el show de que el niño había aparecido. Entonces estábamos felices con Estefanía, nos abrazaba, incluso estábamos con el señor alcalde ahí, había gente de la municipalidad de Arauco con nosotras, y de repente llegó un bombero
y nos dice, ¿y quién les dijo eso? Y yo le dije, bueno, eso es lo que se estaban informando y por radio, que dijeron que sí, era confirmando que el niño lo iban a sacar por arriba. De hecho, la ambulancia subió hacia una entrada principal del campo y a esperar al niño. Y Estefanía dice que ella escuchó mucho, hay rumores que el niño lo estaban sacando en un vehículo y no sé qué, y ella esperando que le llevaran al niño, y el bombero va y nos dice, no, eso es mentira. Reconocer que es un relato donde se te aprieta un poco la guata. Yo no tenía idea que había existido con esta falsa alarma una suerte de celebración de parte de la familia, lo cual debe ser un momento muy engorroso, agotador y sobre todo doloroso dentro de una investigación que, digámoslo, sigue siendo dolorosa para toda la familia que se encuentra involucrada. Carlos, ¿por qué la policía no investiga esta falsa pista? Porque, si quieres que sea sincero, cuando yo escucho de esta información, lo primero que pienso es que quieren despistar. Lamentablemente en un caso en el cual se ha ido entrampando a medida que pasa el tiempo. ¿Por qué la policía no investiga esta falsa pista y la deja pasar como si nada? Esa respuesta tendría que quedártela la policía o el fiscal que estaba a cargo en ese momento de la investigación. Yo no encuentro ningún sentido por qué no lo hicieron. De hecho, a nosotros, con el abogado Pedro Díaz, fue lo primero que nos llamó la atención, que sabíamos que existía esta alarma, y nos llamó profundamente la atención que la carpeta investigativa no estuviese esta diligencia. Entonces, esas cosas de repente son las que enturbian y ensucian un poco estas investigaciones, y lamentablemente las víctimas son las que sufren, porque al igual como los comentarios malintencionados que existen en redes sociales o que existieron y hasta el día de hoy lamentablemente todavía existen pseudos expertos o expertos que ni siquiera saben qué es lo que está ocurriendo o no tienen el mínimo acceso a la carpeta investigativa, también dan sus hipótesis o sus teorías muchas veces conspirativas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Eso afecta directamente a las madres, a las familias, a los hermanos, a los menores de edad que involucran a esa familia. Entonces, al parecer, después del caso de Fernanda Maciel, algunos medios de comunicación no aprendieron nada porque siguen cometiendo los mismos errores, siguen vulnerando los derechos de las familias y especulando solamente a lo mejor para ganar un par de puntos de rating o algo así. No sé, no me interesa tampoco analizarlo en este momento, pero o un par de seguidores en las redes sociales, pero es lamentable porque a la larga se benefician del dolor de una familia y muchas veces especulan y generan teorías que no son en ningún caso viables, científicamente no son probables tampoco, sin tener mayores informaciones. Y Carlos, o sea, digámoslo, también se disparan en el pie porque queda esta sensación de que estoy colocando toda mi confianza en los expertos de la materia y se mandan las partes así, pero con un riesgo total de tirar una información arriba de la mesa a la buena de Dios y que finalmente los rebota en la cara y después como, no era ya, y seguimos como si no pasa nada. Entonces, que yo te pregunto, ¿existe siquiera un protocolo de cómo entregar la información jerárquicamente para luego hacérsela llegar a la familia y posteriormente a la prensa? ¿O es así al lote que es como si alguien dice algo, si alguien pilla, grita a todo pulmón con un megáfono y dice así como lo conseguimos, fines, a celebrar? ¿Cómo es? ¿O hay protocolo o no hay? Hay un protocolo en el momento y de hecho eso fue lo que nos dijo el testigo, que él comunicó y utilizó su equipo radial para informar una novedad que él estaba escuchando al centro de mando, que es ahí donde se supone que están las autoridades o las personas a cargo en ese momento y que son los encargados de filtrar esta información. Yo entiendo también, por supuesto, la emoción que pueden haber tenido el minuto para haber recibido esa información, pero hay que verificarlo primero. Sí, son profesionales. Ese es el punto. Y son profesionales. Ese es el punto. Entonces, ahí es donde tienen que haber recibido la información, qué es lo que yo creo, qué es lo que yo hubiese hecho si yo hubiese sido el fiscal o la persona que está a cargo de la investigación. Evidentemente informar de inmediato al fiscal, que es la persona, o el Ministerio Público, que es la institución que está a cargo del proceso, verificar si la información es real o no, porque estamos hablando de grupos de 200, 300 personas que están trabajando paralelamente y obviamente mucha información va a estar errónea y no va a ser así. Entonces eso es así. En un grupo de 300 personas que están trabajando va a haber mucha información falsa y eso se debe conocer, se debe saber. Oye,
Carlos, solo un paréntesis. Fíjate que ese tipo de información es delicada tanto si es cierto como es mentira, porque en este caso era falso. Pero de un amigo o un buen conocido que no veo hace mucho tiempo, su hijo se murió. Y fíjese que estaba toda la prensa buscándolo. Y el carabinero cuando lo ven y se le acerca a él y con cámara le dice, bueno, encontramos al muchacho, se cayó por esta ladera con el papá ahí. Y bueno, obviamente está muerto ya, pues, cayó con todas las cámaras, que esa información era verdad, pero la manera en que la entregan, ya sea falso o verdad, habría que tomar un cursito ahí de cómo entregar estas cosas a la gente. Sí, lamentablemente esto, lo que tú me comentas, no es primera vez que me toca verlo, y no es primera vez que me toca escuchar lamentablemente por parte de víctimas ese tipo de circunstancias. Aquí da lo mismo la policía, da lo mismo si el Ministerio Público, la policía, todos cometen el mismo error. Me recuerdo perfectamente el caso de Fernanda Maciel ese día, y ustedes muchachos se pueden acordar porque estábamos al aire, ustedes estaban al aire, estaban afuera de la bodega, y vi cuando la sargento, que se supone que es experta en búsqueda de personas, en plena calle, en la vereda, en la calle, habla con Paola Correa y le muestra una foto de su teléfono celular particular, o sea, no sé qué ha sido una foto de una evidencia en un teléfono particular de un policía, y le dice, identificáis esto, y obviamente en plena calle, sin ningún tino, totalmente... entonces esa falta de empatía por parte de las policías, esa falta de empatía para comunicarle a un padre, a una madre de una víctima, de esa forma se suma el caso que tú me estás diciendo, se suma el caso de Tomás, como han tratado a la familia, que ahora sí nos consta que la fiscal regional ha cambiado esa política y ella es muy cercana y ha conversado muchas veces con la familia, así que también obviamente hay que reconocerlo y destacarlo porque así se hacen bien las cosas, pero los policías lamentablemente no están teniendo ese criterio y es más común de lo que uno cree, lamentablemente, y no debería ser así.